¿Hasta qué punto puede llegar el amor a convertirse en una carga? Los invito a descubrir cómo la comunicación no verbal transforma la vida de dos personas y nos invita a reflexionar sobre la empatía y los sueños. Hoy les presento Hear Me Our Summer. John es un licenciado en artes filosóficas con grandes proezas, pero en la actualidad no tiene trabajo y ayuda en la casa de comidas de sus padres. Como no podía ser de otra forma, él no quiere trabajar. Dice estar buscando un trabajo como filósofo, pero esto parece un chiste y a primera hora del día lo mandan a repartir un pedido. Obligado pero chantajeado por un jugoso bono extra, él llega a una piscina. En el lugar se encuentra con un pequeño que no puede escucharlo, pero tranquilos que John nos revela que además de estudioso sabe lengua de señas, por ende llega hasta donde debe dejar la comida, pero antes a lo lejos divisa a una mujer con una bellísima sonrisa corriendo junto a la piscina, lo que lo deja helado y mira todo lo que la muchacha hace hasta que la profesora de las chicas que están nadando lo interrumpe. Él se deshace de su trabajo y espera unos segundos para hablar con la chica que estaba nadando. John le habla para saber el nombre de la chica que la estaba acompañando, pero la nadadora es muy astuta, solo bromea con él y lo deja hablando solo. Al regresar a la tienda tiene otro semblante, parece otra persona, es más, quiere ayudar a sus padres, por lo que vuelve a salir a repartir y por esas casualidades de la vida, luego de entregar comida, escucha que una persona tiene problemas con su moto y cuando voltea a mirar, ve que es la misma chica de la piscina. Bastante sorprendido y muy sonsamente, él intenta ayudarla y como no puede hacer funcionar la moto, le propone que se lleve su motocicleta. Como la muchacha está llegando tarde a su clase, acepta el trato. Eso sí, le pide su número y promete devolverle su moto. La suerte parece estar de su lado, ya que consigue lo que le había pedido a la nadadora minutos antes. Sin más nada que hacer en el lugar, la muchacha se sube a la moto y se va. Al rato John llega al taller de su amigo Jin y le exige que repare la moto lo más antes posible. Sin desaprovechar el tiempo, él practica el lenguaje de señas que hace tiempo había aprendido y que parece que su amigo también lo entiende. Por su lado, la muchacha llamada Rum llega a su clase de lengua de señas internacional. Parece que es una estudiante aplicada porque no toca su móvil en todo el día y responde las preguntas de su profesora a la perfección, mientras John se cansa de enviarle mensajes. Luego de las clases se encuentra con su hermanita Gaul. Ellas conversan sobre el sueño de la nadadora, o sea viajar a los Juegos Olímpicos. Rum le promete que las dos viajarán al extranjero, pero su hermana no está del todo segura. A la mañana siguiente, Rum se despierta temprano, levanta a su hermana, alista las cosas de Gaul y su bolso. Además, saca el desayuno de la heladera para luego encontrarse con su móvil lleno de mensajes del molesto de John. Como Rum no es una chica mal pensada, se disculpa y acepta verse más tarde. Lo que John quería que suceda, sucede y debe estar preparado para su reencuentro. Por ende, se levanta y lava la moto de Rum. El momento esperado llega, pero John no se desempeña tan bien, ya que luego de convencerla de que no le debe nada, que le diga su nombre y que acepte ser su amiga, no sabe de qué más hablar. Si bien Rum le compra un café para que tomen juntos, él solo se la pasa mirándola. Como la muchacha es una mujer muy ocupada, ya que trabaja y estudia, se marcha antes y John regresa al trabajo. Sus padres lo notan bastante raro y sus preocupaciones se agigantan cuando a la mañana siguiente, John se levanta temprano y prepara un riquísimo almuerzo. Su amigo y sus padres están impresionados. John está haciendo algo por su cuenta. Resulta que la tarde anterior, él habló con Rum y la notó ocupada, por lo que él tiene una sola misión: llevarle un rico almuerzo. Su amiga disfruta el manjar y John se niega a que le pague por todo lo que preparó, pero Rum lo obliga a que acepte unos cuantos pesos por el almuerzo. Así que cuando regresa a la tienda, él tiene el bolsillo con bastante dinero y su madre sospecha que detrás de la felicidad de su hijo hay una chica, pero John se niega a decirle algo. Al otro día el muchacho continúa husmeando en la vida de las hermanas, pero esta vez decide defenderlas en secreto. Resulta que unas señoras no querían dejar que el equipo de natación de Gaul use la piscina, ya que contagiarían a sus hijos de, no sé, ¿sordera? Es tan ilógico.
Como él no se quiso meter en ese momento, esperó a la señora en el estacionamiento y allí le dijo varias verdades a esta mujer. Además, le sacó fotos, pero eso no es lo único que hizo, ya que también la denunció ante la ley porque estaba estacionada en un lugar que es para gente discapacitada. Al rato habla con Rum para saber cómo está. Ella realmente no la está pasando bien. El dinero no les alcanza y el mundo parece conspirar en contra de ellas. A veces se le hace todo difícil. Ron le remarca que su mundo es sólido y con un silencio absoluto, como si nada cambiase. Sabiendo que las hermanas pasaron un mal momento, decide llevárselas a una discoteca. En el lugar, el muchacho les invita unos tragos y les enseña a escuchar la música, apoyando sus manos sobre los parlantes. El momento se vuelve mágico y la pasan muy bien. Más tarde, los tres regresan caminando y Gaul los deja solos. Sabe que hay cierta química entre John y su hermana. Eso sí, primero le agradece, ya que gracias a él se olvidó de lo que sucedió por la mañana. Cuando John deja a Rum en su casa, ella se siente impaciente. Recibe muchos regalos de John y él nunca quiere que le pague, como para poder devolverle algo de lo que él gastó, miente diciendo que su hermana quiere darle un poco de dinero. Esto enoja a Gaul, ya que darle 50.000 wones es mucho dinero para su economía, pero unos tragos hacen que las hermanas olviden sus problemas financieros. Gaul le pregunta a su hermana qué tipo de relación tiene con John. Ella le responde que lo ve como un amigo, pero Gaul sabe que el muchacho la ve como algo más. Como está cansada, se va a dormir mientras su hermana se mensajea con John. Rum le pregunta qué canción le gustaría escuchar en el verano, pero él no sabe qué responder e intenta escribir que le gustaría escuchar su voz, pero solo bromea y se despide de ella. Al otro día, los tres se levantan temprano. John para entregar unos pedidos y las hermanas porque deben viajar bastante lejos de donde viven, ya que por problemas con los vecinos del lugar el equipo de natación ha cambiado el lugar de prácticas. Luego de semanas de espera, la competición que puede acercar a Gaul a las Olimpiadas llega. Ambas están emocionadas y la pequeña sorprende a todos. Sin vacilar, Gaul lo da todo, rompe su propio récord y queda en el primer lugar a un segundo del récord nacional. Felices por un gran resultado, se abrazan y Gaul le da su medalla a Rum. Su triunfo se debe a su esfuerzo. Más tarde le dan la buena noticia a John. Él la felicita y quiere invitarlas a tomar algo, pero Rum se niega rotundamente, aunque su hermana la convence. Eso sí, la ganadora se queda en casa mientras la parejita sale al parque. Antes de marcharse a su cita, John le pide a su amigo que lleve un pedido a una clienta un tanto molesta. Le repite 3 veces que tenga cuidado y lo deja ir. Al rato el muchacho llega a la casa y descubrimos que la clienta es ni más ni menos que Gaul. A Jean le sucede lo mismo que a su amigo, se enamora a primera vista. Por su lado, la parejita camina por el parque hablando de sus padres, la vida y de sus sueños. Como Rum no sabe qué responderle cuando él le pregunta si tiene algún sueño, ella le pide un consejo al muchacho, pero ni John le puede decir qué es lo que quiere. Cerca del río, John le promete algo, encontrar su razón de vivir junto a ella. Y con una cara bastante risueña, Rum acepta. Antes de volver a su casa, ella le agradece por ser tan lindo y ayudarla a romper con su rutina. Sin embargo, todo lo bello que vivió con John lo deja de lado cuando se entera que el edificio donde viven se está incendiando. Gaul intentó escapar por el ascensor, pero quedó atascada hasta que un hombre logró retirarla del lugar. Pero como ella inhaló mucho humo y esto perjudica su estado de salud, la llevan al hospital. Rum se entera de lo que pasó justo cuando John quería confesarse, por lo que lo deja plantado y corre hasta la clínica. Allí Rum dice cosas que no debería haber dicho, como por ejemplo que no debía estar malgastando su tiempo, que debía estar cuidándola. Y cuando escucha que Gaul minimiza el incendio, se enfurece, ya que lejos de importarle la salud de su hermana, se preocupa por su participación en las competencias restantes. Pero por el momento su hermana está segura de que podrá asistir e intenta convencerla. Al rato mensajes de John aparecen, pero ella decide no contestarle.
Así está varios días hasta que él se acerca a su edificio para pedirle una explicación. Antes de continuar, debo mencionar que las chicas se distancian. Gaul no quiere que su hermana la acompañe y se lo deja por escrito. John intenta hablar con ella para saber qué pasó, pero Rum no quiere seguir hablando con él, por ende le pide que rompan con su amistad. La muchacha se niega a confesarle la verdad, o sea que ella no quiere descuidar la salud de su hermana por estar saliendo con él al parque. John acepta el pedido de su amiga y con lágrimas en los ojos la ve partir. Por cierto, él estaba contento porque ella le había agradecido que fuese su amigo. Más tarde, Rum ve las consecuencias de inhalar humo por varios minutos. El rendimiento de su hermana no es el mejor. Por esta razón, Gaul decide dar un paso al costado y dejar las competiciones. El sueño de su hermana se esfuma de un momento al otro. La razón por estudiar y trabajar ya no existe. Gaul se enoja con su hermana, ya que la ve mal por la decisión que tomó. Y es más, la regaña por solo pensar en su futuro y descuidar sus propios intereses. Al igual que John, ella le pregunta cuál es su sueño, pero nuevamente Rum no sabe qué responder y menciona que su deseo actual era llevarla a las Olimpiadas. Enfadada, Gaul se va, no sin antes decirle que se siente mal por haberle fallado. Sin hermana y sin amigo, Rum visita a sus padres. Allí recibe una gran lección. No siempre la ayuda significa ayudar, sino que puede parecer un signo de lástima. Los padres de las chicas intentan que la mayor de sus hijas deje que las cosas fluyan y se preocupe por su vida. Mientras tanto, John está tirado en la cama pensando en su amor platónico. Jean aparece para preguntarle sobre la hermana de Rum, pero cuando se entera que es la persona que tiene mal a su amigo, siente pena por el muchacho. Quien también siente pena es su madre, por ende habla con él para tratar de entenderlo. John le revela que una chica lo tiene así, pero no habla para nada mal de Rum. Solo le remarca que el amor de hermanas los separó. Regresando con la muchacha, Rum acepta los consejos de su madre y promete estar más atenta a su vida personal y sacarse los malos pensamientos sobre su discapacidad. Rum regresa a la ciudad dispuesta a pedir disculpas, pero sin esperárselo, cuando camina por el parque se encuentra con Gaul, que al verla atina a disculparse, algo que su hermana también hace. La nadadora le pide perdón por tratarla mal y hacer que se sienta culpable. Por su parte, Rum hace lo mismo. Gaul trata de explicarle que ahora intenta hacer todo por su cuenta. Sabe que será difícil, pero necesita experimentarlo. Por último, pero no menos importante, le habla sobre John. Sabe que es un buen chico y le pide que no se dé por vencida con él. Es tiempo de que piense en su vida y que no la haga sentirse como una carga. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, John sorprende a sus padres. Volvió a ser la persona sin ánimos del comienzo. Él se marcha, pero tiene un plan: tratar de conocer el mundo en el que viven las chicas. Para esto se pone unos auriculares y camina sin miedo a lo que suceda. A los pocos minutos de caminar, él descubre que todo parece vacío y que necesita de alguien para poder transitar por la calle. Experimentar un poco de lo que ellas viven lo hace tomar una gran decisión: viajar a ver a Rum. Él la busca en la piscina y allí le habla a su amada. Quiere estar a su lado. Sabe que tal vez fue un poquito entrometido y que a veces la hizo sentirse incómoda, pero quiere verla sonreír porque adora su sonrisa, adora pasar tiempo con ella y sobre todo quiere cuidarla como ella cuida a su hermana. Cuando John pensaba confesarse, sospechosamente Rum se da vuelta y él no sigue hablando. La muchacha se acerca hasta donde está y lo tira al agua. Los chicos juegan y ahora sí John le dice: "Me gustas". Él le propone cambiar su mundo, para eso quiere que compartan más tiempo juntos y la invita a que trabaje en la tienda de su familia. Si bien Rum no podrá escucharlos, él hará que todo sea más divertido y seguro. Luego de unos días, la familia conoce a la enamorada de John y la culpable de que él deje de ser un vago sin sentido. Sus padres se alegran por verla e intentan comunicarse con ella con unas notas y con lo poco que saben de lengua de señas. Pero los tres se llevan una gran sorpresa. La muchacha puede comunicarse y hablar. La familia queda impactada, pero la reunión debe seguir y John está muy feliz. Además descubre que pudo escucharlo la otra tarde en la piscina. Por cierto, ella avergonzada le dice "me gustas", pero en lenguaje de señas, lo que deja intrigado a sus suegros.
Lo que sucedió fue un malentendido. La muchacha pensó que él no podía oírla, por ende se comunicó por señas. Más tarde, la parejita caminó por su lugar favorito y Rom descubre que su ahora novio aprendió lengua de señas gracias a su amigo Jin, que le pidió que aprenda un nuevo idioma para poder salir de mochileros. Por su lado, John comprende que la razón por la que su novia no quería comunicarse como una persona normal fue por pena y evitar que sus familiares se sientan excluidos. Como es la única que puede escuchar y hablar sin problemas, se pasó la gran mayoría de su vida excluyéndose como una persona con nula audición. La parejita sella su relación con un bello beso. Por cierto, él le dijo que conocerla fue lo mejor que le pasó en su vida. Mientras se demuestran su amor, el amigo de John se confiesa con Gaul y por unos segundos vemos que él fue quien la sacó del ascensor. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Bueno, me pareció una historia bastante buena. No sé si podría decir bien desarrollada, porque había partes que, bueno, como por ejemplo, cómo él se volvió un tanto stalker. Pero en general me gustó más que Mood of the Day, que si no la vieron, es el video anterior a este. En fin, en general la percibí bastante concreta. El cast es lo que más me llamó la atención. La historia no la pensaba como se desarrolló, en alguna parte ya se vuelve cliché. El giro de que ella hable, eso sí me tomó por sorpresa, pero sabía que algo así iba a pasar. En fin, no quiero hacer más largo este video, así que le voy a poner un 8. Espero sus opiniones o puntuación en los comentarios y de mi parte es todo. Nos vemos en un próximo resumen.